Muy bien, chicos, vamos a iniciar, si son tan amables, con nuestra sesión de meditación. El preámbulo habitual, la yoga de las 9 respiraciones, con la que pretendemos equilibrar a nuestro sistema de energía sutil, fortalecer recurrentemente el referente energético del sistema inmunológico y digestivo, y propiciar también la emergencia de un estado mental más atento y focalizado que nos auxilie en el tránsito hacia la meditación de estabilidad, como también el detonar un estado mental positivo que es siempre de beneficio para nuestras diferentes actividades. Bien, para ello recordamos colocarnos en una postura erguida, la cabeza en equilibrio o balance. Evoquemos una imagen mental de nuestra forma física. Para ello, y si se nos facilita, recorramos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Imaginemos cómo ésta se transforma en una silueta luminosa y translúcida ausente de sustancialidad, con la forma y postura de los 7 puntos, comúnmente asociada al Buda Vairochana. En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil constituido por el canal central, el Avaduti, así como por los 2 canales adyacentes, el masculino, el lunar, Rasana, y el femenino o solar, Lalana. Al primero le imaginamos o concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo, no más gruesa que el dedo meñique de la mano. Recordamos parte de ese punto conocido como la apertura de Brahma, comúnmente localizado 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde se abre y extiende como la punta de un mosquetón o como un embudo. Baja y se proyecta ligeramente por enfrente y paralelamente a la columna vertebral, hasta arribar a un punto 4 dedos por debajo del ombligo, donde se cierra y redondea como la punta de un bastón. Los 2 canales adyacentes parten de las fosas nasales. Suben hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central, con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino de color blanco, en el caso de los hombres, a la derecha del canal central y en la posición inversa para la fisiología sutil de las mujeres. Con ello en mente, nos involucramos y ejecutamos la yoga de las 9 respiraciones. Le acompañamos de la visualización de los diferentes tipos de prana o de vayu. Al inhalar, imaginamos en nosotros penetran en su forma pura y clara, y al exhalar imaginamos nos abandonan, llevando consigo pues todo tipo de oscurecimientos y limitaciones. Respiramos a través de el sistema conocido como el de lámpara o de la vasija, con sus particularidades. Al inhalar intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Retenemos la respiración, pausamos por un momento y volteamos la atención sobre de sí misma. Intentemos reconocer, morar y estabilizar el estado mental emergente, más profundo, menos discursivo, más focalizado, inclusive quizá libre de elaboración. Subsecuentemente exhalamos con fuerza, como si liberásemos o disparásemos una flecha a través de un arco. Exhalamos 30% del prana presente en la parte superior del cono pulmonar, fortaleciendo así el viento de sabiduría en el medio del canal central. Recordamos, de este dependen las altas funciones de la conciencia. Pausamos por un momento, volteamos la atención sobre de sí misma
Y así descansamos una vez más en el estado y condición emergente. Y terminamos con la práctica conocida como la del Bumpa Chen, la respiración de la gran vasija. Inhalamos simultáneamente por ambas fosas nasales, introducimos el prana al canal central, imaginamos sube por el mismo y se distribuye por la totalidad del sistema de energía sutil, lo ilumina, lo activa, lo exalta. Sostenemos la respiración con el gesto del ánfora o de la vasija, volteamos la atención sobre de sí misma, reconocemos e intentamos descansar en el estado mental emergente mientras giramos el estómago, 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj y 7 veces en el sentido contrario. Mezclamos los vientos kármicos con el de la sabiduría en el canal central. Exhalamos fuertemente, liberando el prana. Y repetimos el proceso 3 veces. Simultáneamente, presionamos con el dedo pulgar la primera falange del dedo anular. Le abrazamos en el conocido puño adamantino, manteniendo los dedos índices ligeramente extendidos. Con ellos presionaremos ese particular punto de acupresión, 4 dedos por debajo de la axila en el medio del costado. Y así ejecutemos la yoga de las 9 respiraciones. Transitemos hacia la meditación de estabilidad. La práctica de la recolección del respirar. En esta, cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja, la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad, volvemos nuestra atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendemos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Recorramos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, relajémoslo. Si se nos facilita y como un medio hábil al inhalar, imaginemos en nosotros penetra luz y claridad.
Concibamos cómo la misma se vierte sobre esos puntos de tensión y ansiedad al hacerlo. Los ilumina, distiende y relaja. Y al exhalar imaginamos esa tensión nos abandona, como vapor de agua, que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y así obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extremidad nos concentramos en la exhalación y así, la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña, y de ser presas del hundimiento mental, el sopor sueño o la mera pérdida de claridad, nos concentramos en la inhalación, en la viveza y alerta, en la claridad mental que ésta propicia. Orientemos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, uno del todo relajado, esto es libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad, alerta y una actitud de vigilancia, mientras atendemos a la respiración sin aferramiento y sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación o el cansancio de la tarde y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las tres sabidurías: la del escuchar, que nos conduce a la transformación conceptual; la del análisis y la investigación, que nos permite fortalecer a la experiencia; y la de la meditación, que nos conduce a su integración. Con esta instrucción presente en silencio y por unos minutos nos dedicamos a esta dimensión y a esta faceta de la práctica. Fortalezcamos la estabilidad, ese estado y condición mental profundamente imbuido, saturado de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la natural relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. Al inhalar observemos si el ciclo es largo o es corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental, la inhalación.
Finalmente acentuemos a la viveza alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa, un ticle, en el medio del entrecejo, en el que suavemente focalizamos la atención. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental, la inhalación. Y ahora gradual y suavemente transitemos hacia la meditación discursiva. Como es costumbre, reconozcamos en la misma un natural complemento en la práctica de la estabilidad. Y así evoquemos a los recordatorios, los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Comencemos por lo preciado de la vida humana. Reconozcamos su rareza, en realidad lo complejo y difícil que es asegurar y obtenerla. Su condición de ocio y oportunidad, en el contexto de las 8 libertades y 10 riquezas. Lo fácil que es perderla, su fragilidad y temporalidad. Y así la gran oportunidad con la que en efecto contamos aquí y ahora, para intentar imprimir y dotar a nuestras vidas una dimensión y sentido de genuino significado, el que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino, a través del medio del estudio y la práctica del Buda Dharma. Atendamos a la muerte y la impermanencia. Como todo cambia y se transforma instante a instante, momento a momento, y como en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial, señalemos a nuestra propia condición mortal. Como la única variable del todo certera y segura en la vida es la de nuestra propia mortandad y que en realidad desconocemos el cómo y el cuándo es que este evento acontezca. Podría ser hoy. Con base en ello, intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese de ser genuinamente importante, prioritario, significativo en nuestras vidas, lo que pueda brindar y aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con la de su impostor, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado, siempre y por naturaleza temporal y relativo. Así, por lo que concierne a nuestra meta ulterior, finalmente inconsecuente. Lo que nos pueda preparar para la muerte, siempre cercana, inminente e inesperada, el adiestramiento mental. Y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir. Tan solo la eterna continuidad de la conciencia y con ella sus impresiones, hábitos y tendencias.
Exploremos a las causas y sus consecuencias. Como nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada, y como nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestra actividad pasada y presente. Como todo lo que hacemos, pensamos y decimos se torna así en significativo, haciéndonos plenamente, esto es, del todo responsables de nuestra propia vida y vidas, en especial de la experiencia que de las mismas derivamos, siempre personal, íntima y subjetiva. Finalmente, señalemos las limitaciones propias, endémicas, a la existencia cíclica, a la vida condicionada, por la matriz de la ignorancia, el apego y la aversión. Como en esta todos los seres sufren, como experimentan y transitan por un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas, de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles. Mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer y lograr esto, y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio y que nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Así, tomamos refugio en el Buda, y lo hacemos no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma, como un compromiso para integrar y poner en práctica las instrucciones de vida, desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero, los despiertos, los Budas, los liberados, los Arhats, los héroes o bodhisattvas, la comunidad de amigos y amigas que en el camino nos inspiran, auxilian y ayudan, y la figura del Lama, nuestro natural vínculo con el Dharma, el punto donde simbólicamente sus cualidades coinciden y se hacen a nosotros presentes, y así afirmamos: Lamala, Kyabsun Chio, Sanjela, Kyabsun Chio, Chula, Kyabsun Chio, Gendunna, Kyabsun Chio, Lamala, Kyabsun Chio, Sanjela, Kyabsun Chio, Chula, Kyabsun Chio, Gendunna, Kyabsun Chio. Asentamos nuestra intención, siempre la de escuchar con atención y concentración. Y nuestra motivación, la de hacerlo, con el propósito de aprender nuevos métodos y medios a través de los cuales podamos ser de mayor beneficio a nosotros, como a su vez de mayor auxilio a los que nos rodean. Transitemos ahora a la práctica del tomar y el dar, uno de los métodos esenciales y principales en la tradición mahayana para el cultivo de la bodhicitta, la mentalidad de orientación y de vocación altruista. Comencemos por imaginar una persona que nos es cercana. Recordemos, puede tratarse de un ser amado, un hermano, un hijo, un pariente, un amigo, alguien que conocemos bien, por el que experimentamos un sentimiento natural de cercanía y de preocupación, quien hoy transita por una circunstancia de adversidad. Puede tratarse de una económica, social, psicológica o física. Evoquemos tan vívidamente como nos sea mentalmente posible esta persona. Infiramos las causas que propician su dolor y sufrimiento, tanto las externas como las internas. Y subsecuentemente, de manera simbólica, visualicemos a la pureza fundamental de su conciencia, su naturaleza búdica, su potencial y capacidad para el despertar, la que comúnmente se ve obnubilada por el velo de las aflicciones, como una esfera luminosa en el centro del chakra del corazón, luz blanca radiante, inexhaustible, iridiscente, luz de gozo y purificación. Concibámosla como el fundamento y referente esencial de nuestro ser, de nuestra genuina naturaleza. Y así, abordando la práctica del Tonglen, imaginemos al sufrimiento por el que esta persona transita, las causas que le propician. Concibámoslo como una especie de nebulosidad espesa, oscura, grumosa, que se proyecta sobre la cabeza de esa persona,
Con cada inhalación imaginemos absorber esa oscuridad, orientándola hacia la perla de luz en el centro del chakra del corazón, donde se debilita, diluye, desvanece y eventualmente del todo desaparece sin dejar rastro alguno. Hagamos esto no tan solo como un ejercicio de imaginación, pero con cada inhalación evoquemos la mentalidad propia de la compasión. Enunciémosla así: puedas verte libre del dolor y de las causas que le propician. Con cada inhalación, imaginemos como el dolor, la confusión, el sufrimiento por el que esta persona transita y sus causas subyacentes se diluyen, debilitan y desaparecen sin dejar rastro alguno. Y una vez más evoquemos mentalmente a esta persona, pero ahora enfoquemos nuestra atención en sus añoranzas, sus aspiraciones de bienestar y felicidad. Y con el deseo propio de la mentalidad de la bondad y el amor, afirmemos así: puedas encontrar la felicidad genuina, puedas identificar y abrazar sus causas. Con cada exhalación, imaginemos cómo esta luz fluye de nuestros corazones y se dirige y proyecta sobre esta persona o personas, la luz de la bondad y el amor. Imaginemos cómo incrementa el gozo y bienestar que hoy animan a esa persona. Y confiemos en ello, como genuino y verdadero aquí y ahora. Y mientras hacemos esto, sincronicemos la práctica con la respiración. Procedamos en silencio por unos minutos. Y ahora evoquemos mentalmente una persona que nos haya lastimado. Quizá alguien que todavía alberga para nosotros alguna dimensión, algún sentimiento de animadversidad. Y al hacer presente mentalmente esta persona, investiguemos si las cualidades que en la misma identificamos como reprensibles son verdaderas o imaginarias. Pueden ser verdaderas y al mismo tiempo una mera proyección o designación de nuestra propia mente o conciencia. Recordemos cómo comúnmente movidos por la aversión, tendemos a aumentar inconscientemente nuestra percepción de negatividad en torno a las cualidades de aquellos con los que tenemos conflicto.
En todo caso, y aquí yace la distorsión, encontramos en esta persona una intrínsecamente conflictiva y problemática. Y esos conflictos parecen presentarse a nosotros desde fuera, por sí mismos, desde su propio lado, del todo independientes a la evaluación y cognición que de ellos tenemos. Con cada inhalación, absorbamos las cualidades que identificamos como problemáticas, las causas del sufrimiento, ya sea las presentes en la vida de esa persona, en la nuestra o en una combinación entre una y otra. Orientémoslos hacia esa perla de luz en el centro del chakra del corazón, donde se debilitan, diluyen y eventualmente extinguen sin dejar rastro alguno. Con cada inhalación, imaginemos la dispersión de estas cualidades, de estos comportamientos que identificamos como difíciles. Imaginemos cómo las aflicciones, los oscurecimientos de la mente se diluyen y desvanecen, se extinguen en esa luz intensa, en esa perla en el centro del chakra del corazón. Y con cada exhalación, imaginemos, sintamos, visualicemos toda bondad, toda compasión y sabiduría fluyendo inexhaustiblemente de esa fuente de bienestar y de bondad en el centro del chakra del corazón. Con cada exhalación, evoquemos la mentalidad de la bondad amorosa. Puedas encontrarte realmente bien, puedas verte dotado de bienestar, felicidad y las causas genuinas que le propician. Imaginemos cómo esta persona se ve del todo saturada por esta luz de bondad, experimenta gozo y la actualización de la bondad amorosa y la compasión. Imaginemos cómo la luz que satura a esta persona se hace cada vez más brillante y cómo increméntase, gradual pero certeramente, su sensación de gozo y bienestar. Hagamos esto en silencio por un momento, sincronizándolo con la respiración. Y ahora expandamos la proyección de nuestra conciencia para que la misma abrace a todos los seres sensibles que, como nosotros, añoran el bienestar, la felicidad y el dolor y el dolor propio de el conflicto, la ansiedad y el sufrimiento. Con cada inhalación absorbamos su conflictividad, su dolor, conjuntamente con sus causas subyacentes, a la manera de esa nebulosidad espesa, oscura y grumosa. Con cada exhalación, imaginemos irradiar bendiciones al mundo, con la luz del bienestar genuino y la felicidad. Y hagamos esto en silencio por unos minutos.
Y así finalmente liberemos nuestra imaginación, todo objeto mental. Ausentes de esfuerzo, simplemente asentemos nuestra atención en su estado y condición natural, más allá de la bifurcación entre sujeto, objeto y acción. Descansemos en esta sensación por un momento, libres de elaboración. Y así terminemos por dedicar el mérito. Deseemos cualquier potencial positivo que a través de este medio ya hemos desarrollado o cultivado sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Y que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio especial beneficio, sino en particular en el de aquel de los que nos rodean. ¿Así es? Así es. Así es. Incorporemos, traigamos este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. Muy bien. Comentábamos que la práctica del tomar y el dar se emplea y se inserta como corolario a una práctica que le precede y que se concibe central dentro del universo contemplativo del budismo Mahayana, que es esta famosa técnica en el contexto introspectivo, contemplativo, cultural y espiritual tibetano, la práctica de los 4 razonamientos atribuida al gran Shantideva, este extraordinario erudito, adepto, escritor de la tradición budista india clásica, quien viviera en el siglo VIII y que entre otras cosas fuera el autor del camino de vida del Bodhisattva, esto es el Bodhisattva Charyavatara. Y a él se le atribuye en continuidad precisamente la instrucción propia de la tradición de Nalanda, esta técnica de meditación conocida como la de los 4 razonamientos, también llamada la de los 4 puntos para igualar el uno con el otro. ¿Sí? Tendrán presente, espero, que el universo contemplativo del Buda Dharma se divide en diferentes, digamos, categorías. Les podremos describir como matrices de observación introspectiva. La primera de las mismas, pues es, y se centra en el famoso Samadhi del Shamatha,
Esto es la cercana aplicación de la atención orientada al cultivo de la concentración unipuntual y con ella la plena funcionalidad de la conciencia y mente del contemplativo, del practicante, del individuo. La práctica del vipassana, que recordarán tiene como meta y objetivo fundamental la investigación ¿de qué? De la naturaleza de la realidad, que incluye 3 diferentes dimensiones. Las apariencias que se manifiestan y hacen presentes a nuestras diferentes bases y campos sensoriales, la naturaleza de la relación que nosotros como perceptores establecemos con esas apariencias, y finalmente la concepción que tenemos de nosotros mismos y cómo es que existimos. Ese es el objetivo, digamos, fundacional, elemental de la investigación analítica que es propia del Vipassana budista. Y comenzamos con un sistema meditativo que iremos explorando poco a poco, conocido como el de las 4 recolecciones o las 4 aplicaciones de la atención. Se le llama en la lengua sánscrita el Smriti Upasthana, ¿sí? O el Satipatthana, como también se le llama en la lengua pali. Literalmente quiere decir o se refiere a la cercana aplicación de la atención centrada en el análisis y la investigación de 4 elementos. La cercana aplicación del cuerpo, la cercana aplicación de las sensaciones y sentimientos, la cercana aplicación de los fenómenos mentales, esto es la estructura propia de la cognición y finalmente la cercana aplicación de la atención en torno a una variedad de diferentes tópicos que se consideran centrales para la doctrina budista y para pues, su punto de vista, como también para su propuesta que tiene como meta el cambio radical de la conducta que el individuo despliega en el mundo, de una no virtuosa hacia una virtuosa, edificante, constructiva y sabia, ¿sí? La tercera categoría precisamente es aquella en donde insertamos una técnica como lo es esta, la de los 4 razonamientos para igualar el uno con el otro, y pues son técnicas contemplativas, toda una familia muy amplia de diferentes herramientas que tienen por objetivo el fortalecer el corazón, ¿sí? Y con ello la bondad, el amor y la compasión, como por ejemplo es la práctica del tomar y el dar, como lo son las prácticas de los 4 pensamientos inconmensurables, el de la bondad, el amor, la compasión, el regocijo y la imparcialidad, como lo es precisamente la práctica de los 4 razonamientos de Shantideva, o otra versión alternativa de la misma que se diferencia por el empleo de argumentaciones un poquito distintas, más paralelas a la misma, la práctica de las 6 causas y su consecuencia de Asanga. ¿Ok? Después tenemos como cuarta categoría las prácticas que tienen por objetivo el cultivo del entendimiento intuitivo y directo de la vacuidad, una aproximación central para la tradición budista mahayana. Y finalmente, como quinta categoría, ahora y particular a lo que llamamos el Mahayana excepcional o extraordinario, el vehículo del diamante o la práctica del mantra secreto, el Vajrayana, ¿sí? Pues técnicas que se centran, por ejemplo, en la mecánica de la yoga de deidades o la yoga del mentor, diferentes tipos de control y de manipulación de la respiración y las energías sutiles, con el propósito de acceder a estadios y niveles más profundos y menos duales y discursivos de la conciencia, y finalmente la exposición ulterior, la dimensión final de esta metodología, que es una meditación no dual, como la que se ofrece y presenta en la tradición del gran sillo símbolo, y la tradición de la gran perfección, el Mahamudra y el Mahasandhi, ¿sí? Entonces esta técnica, precisamente la de los 4 razonamientos de Shantideva, ¿a dónde la insertamos? Recuerden, en esta tercera matriz de prácticas contemplativas, aquellas orientadas al cultivo del corazón. ¿Ok? ¿Se entendió? Primera dimensión, primera matriz, las prácticas propias del Samadhi y del Shamatha, y de estas hay muchas. ¿Ok? Tanto aquellas que emplean como referente y apoyo objetos de meditación, como aquellos que no los emplean. ¿Ok? 2. Las prácticas de Vipassana. Recuerden la cualidad y característica esencial de las mismas, la investigación introspectiva.
En ese contexto, las 4 recolecciones o las 4 aplicaciones de la atención, centrales en especial para pues, la estructura contemplativa del budismo temprano, pero que tienen su propio sabor y presentación en el contexto de la tradición mahayana, a la que pertenece la tradición indo-tibetana. La cercana aplicación de la atención sobre el cuerpo, la cercana aplicación de la atención sobre las sensaciones y sentimientos, la cercana aplicación de la atención sobre los fenómenos mentales, la estructura de la cognición, y la cercana aplicación de la atención sobre una variedad de distintos fenómenos centrales para la doctrina budista, como pudiesen ser que les gusta: las 4 nobles verdades, la cadena de los 2 eslabones del surgimiento dependiente y otros más. De eso iremos hablando poco a poco. Bien, tercera categoría, las prácticas del corazón. Primariamente las de los 4 pensamientos inconmensurables: la bondad, el amor, el regocijo y la imparcialidad, el cultivo de la bodhicitta, la aspiración para la consecución de la plenitud del despertar en beneficio de todos los seres, prácticas como la de los 4 razonamientos de Shantideva, prácticas como las de las 6 causas y su consecuencia de Asanga, y toda variedad de técnicas que tienen precisamente por objetivo el reforzamiento de la mentalidad altruista y bondadosa, que está orientada ¿al qué? A la calidez del corazón. La cuarta categoría son las técnicas que tienen por objetivo el conducir al contemplativo al entendimiento directo y no conceptual de la vacuidad, ¿sí? Aquí hallamos toda una variedad de diferentes tipos de aproximaciones, algunas que emplean el análisis introspectivo. Por ejemplo, estas son a las que se les da preferencia en la tradición mahayana con la instrucción y la enseñanza del camino medio de Nagarjuna, que representa el fundamento y el referente filosófico esencial de la tradición mahayana en general. Pero también pues, diferentes prácticas que tienen por objetivo, inclusive a manera directa e intuitiva, permitirle al individuo reconocer la naturaleza vacua de todos los fenómenos y el surgimiento dependiente que representa la otra cara de la moneda de la vacuidad. Y la quinta y última categoría incluiría todas las técnicas propias del Sendero del Diamante, tanto aquellas que emplean formas como aquellas que no utilizan formas. Las prácticas del Guru Yoga, de la yoga de deidades, las prácticas de pranayana, las prácticas de pues manipulación de nuestras energías vitales, las prácticas que tienen por objetivo exaltar niveles y dimensiones más profundos de la conciencia, como la propia conciencia primigenia, y las prácticas no duales, como las del Mahamudra y Mahasandhi, que tienen por objetivo el poder señalar, descansar en la naturaleza esencial no dual de la conciencia primigenia en general. Esta técnica, la técnica de los 4 razonamientos de Shantideva, donde se inserta en la tercera categoría, las prácticas del corazón. ¿Ok? Bien, ahora, decíamos que a través de la misma, ¿qué buscamos? Fortalecer, propiciar, detonar esta muy particular y poderosa mentalidad que se concibe central en la vida del bodhisattva, del héroe espiritual, la bodhicitta. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que la palabra quiere decir? Está compuesta de 2 vocablos: chitta, mente; bodhi, despertar. Bodhicitta se refiere a una conciencia, una mente que se proyecta, orienta, dirige. ¿Hacia qué? Hacia la actualización de la plenitud del despertar, el Anuttara Samyak Sambodhi, con un objetivo en mente: el aprovechar esa condición, esa dimensión excepcional de desarrollo cognitivo, emocional, perceptual, vital en general, precisamente en beneficio de los demás. El poder reconocer sus distintas aflicciones y orientarles hacia su trascendencia. Evidentemente, como bien dice el dicho medieval cristiano, el que no tiene algo no puede aportar algo, ¿sí? Para poder aportar algo tenemos que actualizar alguna dimensión de desarrollo, de entendimiento y de bienestar, ¿verdad? Nadie da, decía Santo Tomás de Aquino, lo que no tiene, ¿sí? Entonces es precisamente con ello en mente que cultivamos esta mentalidad y lo hacemos en 2 pasos. Primero, lo que denominamos la bodhicitta aspiracional. Esto es el deseo de hacer presente una mentalidad de esa naturaleza en nuestras vidas. Y después la bodhicitta de aplicación, que es cuando esto no solo es un deseo,
sino se transforma en una profunda convicción y determinación por parte del contemplativo y el practicante. ¿Sí? Simultáneamente y en esa dimensión hablamos de la bodhicitta relativa, que está vinculada precisamente a la bondad, el amor y la compasión, y la bodhicitta absoluta, que está vinculada al cultivo de la sabiduría y la comprensión de la vacuidad. ¿Sí? Bien, ahora, en la práctica de los 4 razonamientos de Shantideva, que decía, representa una consolidación de una variedad de aproximaciones contemplativas populares dentro de la tradición de Nalanda, ¿sí? De la que Shantideva fue uno de sus más insignes representantes y voces, ¿sí? Bien, en esta técnica comenzamos con el primero de los razonamientos de los que hablamos y presenté con detalle la semana pasada, el de igualar el uno con los otros. ¿Ok? ¿Y en qué sentido se pretende establecer esa igualdad? Pues en el de reconocer precisamente la estructura de comunalidad que vincula y lo hace por naturaleza a todos los seres sensibles, todos aquellos dotados de vida y conciencia. Y si lo piensan, ¿qué es lo que todos desean? Pues arribar a ser propia, actualizar una dimensión genuina de bienestar y felicidad. Y simultáneamente, ¿qué buscan? Pues trascender las causas que propician y detonan el conflicto, el dolor y el sufrimiento. El que sepan cómo hacerlo, esa es harina de otro costal, ¿sí? Pero esta es nuestra aspiración fundacional. Y si lo piensan simultáneamente, trátase del motor primario por el cual nosotros emprendemos directa o indirectamente todas nuestras diferentes actividades vitales y fortalecemos las distintas estrategias con las que nos vinculamos al mundo de la experiencia. Todos, por igual, deseamos ser felices y dejar de sufrir. Y por tanto, y si lo pensamos, es desde esta particular perspectiva que también afirmamos no solo todos los seres desean ser felices y dejar de sufrir, lo merecen. ¿Sí? ¿Y por qué no actualizan esa condición y circunstancia? Porque a menudo se ven fragmentados, limitados por la presencia de la ignorancia. Con la ignorancia la cognición dualista y la reificación, y con ellos el apego, la aversión, la hostilidad y la agresión. Precisamente las estructuras cognitivas y emocionales primarias de las que se desprenden las 84.000 aflicciones y de las que emana esa neurótica condición de vida y de experiencia que es la del samsara. ¿Ok? ¿Se entendió esa idea? Muy bien. Hoy hablemos de los subsecuentes razonamientos, de estos 4. El segundo de estos razonamientos tiene que ver con el contemplar, analizar, clarificar las desventajas que el egoísmo, esto es, que la mentalidad autocentrada, tiene en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué piensan en el contexto de este entrenamiento contemplativo se exalta como central el analizar las desventajas del egoísmo? Bueno, se señala esto porque comúnmente nosotros, ¿qué atribuimos a ese tipo de registro mental y emocional? A esa mentalidad. Pues sobre de la misma proyectamos cualidades, fortalezas, y pensamos trátase de una noble y positiva. ¿Sí? De hecho, esta es una que nuestra cultura en buena medida exacerba. La nuestra, la cultura occidental y particularmente pues la expresión posmodernista de la misma, es una que desde el Renacimiento en adelante ha exaltado pues el valor del individuo y con ello a menudo ha descuidado el entorno con el que éste se inserta y del cual él mismo depende, que es el de la colectividad. ¿Sí? ¿Se entiende esta idea? Bien, ahora, desde la perspectiva de la filosofía budista, esta mentalidad autocentrada y egoísta, pues se caracteriza por sobreinvertir nuestro interés, atención, energía, vitalidad en la defensa, creación y promoción del yo, de otra expresión del yo que es el mío, u otra expresión adicional, el para mí. Lo que desde la perspectiva del Buda Dharma eventualmente crea o propicia una especie de
burbuja autocentrada que nos encapsula, que nos aprisiona dentro de una especie de jaula de protectividad y también de confusión y de distorsión emocional y cognitiva. Tengan en mente como por ejemplo este tipo de mentalidad centrada en la exacerbación del yo, la preocupación exaltada sobre uno mismo, pues propicia argumentos profundamente neuróticos y destructivos a nivel del individuo y de la sociedad, como, no sé qué les gusta, tan solo hay tal cantidad de petróleo en el mundo, en el planeta, así que necesitamos garantizar control sobre el mismo, ¿no? O solamente existe, ¿qué les gusta? Una rebanada de pastel que queda en la mesa y pues se justifica en consecuencia que hagamos lo que sea necesario para asegurarla para uno mismo. Ese tipo de mentalidad, ¿sí? Una que la tradición budista simultáneamente concibe, eventualmente conduce hacia otro tipo de expresión cognitiva, que es la de la escasez, la mentalidad de la pobreza, que al mismo tiempo pues nos orienta hacia el conflicto, nos orienta hacia pues la confrontación, tanto entre individuos como en la sociedad, como también el conflicto con nuestro entorno, el conflicto ecológico. ¿Por qué? Porque cuando nosotros invertimos en esta concepción exacerbada del yo, pues naturalmente tendemos a separarnos del otro, a distanciarnos del otro, ¿sí? A crear una especie como de abismo entre nuestra persona y los demás y lo que nos rodea en términos generales. Esto opera simultáneamente también como el detonante de muchas de nuestras distintas aflicciones, como pueden ser la violencia, como puede ser la tendencia hacia el mentir, el aferramiento y en buena medida la creación de toda expresión de karma negativo. Todo esto sigue, es consecuente, precisamente esta mentalidad autocentrada, egoísta, que exacerba el yo, el para mí, el mío, en oposición al nosotros, ¿sí? A el entorno, ¿verdad? Así que con esta dimensión de la práctica de los 4 razonamientos, lo que pretendemos es examinar precisamente la estructura de este tipo de mentalidad fantasiosa y neurótica. ¿Y por qué se le describe así como fantasiosa y neurótica? Porque emerge y emana de una distorsión de la realidad. Y esa distorsión de la realidad es este sentido, sensación y certeza falsa de separatividad, de autonomía, de independencia del individuo con el entorno, con el mundo natural y con aquellos que nos rodean, con diferentes tipos de forma de vida, ¿sí? Desde la perspectiva budista podemos nosotros rastrear el origen de todas nuestras dificultades y problemas, precisamente este tipo de mentalidad y este tipo de actitud sobreprotectora de el yo, del para mí, del mío, ¿sí? Y al contemplar, pues precisamente los límites o las repercusiones que en nuestras vidas trae y aporta la mentalidad autocentrada y egoísta, pues no es difícil reconocer que el más importante peligro que en el mundo existe no está presente afuera de nosotros, sino está inmerso, está inserto dentro de nosotros, precisamente en esta mentalidad autocentrada, la que pues detona toda variedad de distintas aflicciones y dificultades. Estas son entonces las desventajas del egoísmo, pero podemos derivar muchas más, ¿no? Prácticamente hablando, por ejemplo, si ustedes exploran los elementos que propician el terrible deterioro ambiental por el que nuestra sociedad y mundo hoy transita, pues ese deterioro ambiental, ¿de qué piensan ustedes primariamente consecuente? ¿De qué emerge la crisis hoy en día natural del calentamiento global, el derretimiento de los copos polares, ¿verdad? El aumento en la emisión de metano al medio ambiente, el que gradualmente estamos, de hecho, siendo testigos de la degradación del entorno del cual depende la vida humana.
Ahora, el gran descubrimiento de la ciencia del siglo XX es que por primera vez en la historia de este planeta, la causa primaria que propicia ese desequilibrio de los factores que sustentan el entorno natural es la intervención del ser humano, que nosotros somos corresponsables de esa situación, de ese desequilibrio ambiental. ¿Y cuál es el motor que ha propiciado a la raza humana a detonar ese desequilibrio? Bueno, si lo piensan, si lo analizan, es el egoísmo. Es la mentalidad miope que tan solo ve el beneficio de corto plazo, el individual, la noción de que en efecto nosotros existimos, lo cual es absurdo, del todo, insisto, autónomamente independientes a nuestro entorno natural del cual nuestro sustento depende y a las personas que nos rodean, ¿sí? La noción de que somos islas, la noción de que nos hemos edificado y construido individualmente a nosotros mismos, la concepción de que no dependemos de nadie, que nos hemos hecho solos. Todo eso es una expresión de neurosis, es falso, es fantasioso, no corresponde a la realidad. Cuando tú en tu vehículo tiras un papel a la calle, ¿verdad? Lo haces con una sensación de que el mismo va a desaparecer por sí mismo, o que habrá alguien que lo recoja y lo deposite en un cesto. Pero es un acto de absoluto egoísmo, porque en realidad, a través de una acción como es esta, estás expresando la noción de que no te interesa el efecto que sus acciones tengan sobre de otros y el medio ambiente. Y es miope porque tú vives en ese medio ambiente y dependes del mismo. Y esa basura, al acumularse tarde o temprano, te afecta a ti. ¿Se entiende esa idea? Bien, este es entonces el segundo razonamiento en esta metodología de 4 puntos orientada al cultivo, al fortalecimiento de la mentalidad altruista de la bodhicitta. El tercer razonamiento es contemplar las ventajas del altruismo. Primer razonamiento, la igualdad del uno con los otros. Segundo razonamiento, las desventajas del egoísmo. Tercer razonamiento, las ventajas del altruismo. ¿Sí? Y aquí Shantideva plantea que una vez que nosotros hemos visto más allá de esta mentalidad de exacerbación de la individualidad, podemos contemplar los beneficios de la mentalidad alternativa, la del altruismo. Se concibe que hacer esto naturalmente altera el eje primario de rotación o gravitacional de nuestra energía vital, que comúnmente nosotros hemos invertido en la creación, defensa y promoción del yo, en oposición y divorcio de los demás. ¿Sí? Y como lo señala Asanga, uno de los grandes eruditos y contemplativos de la India budista clásica, pues el reconocer la bondad de otros y el hacer una promesa, un voto para reciprocarla, para devolverla, ¿verdad? Refleja precisamente una expresión clara de entendimiento de la realidad. ¿Por qué razón? Porque en el corazón de la misma está presente la estructura de la interdependencia. Y en ese contexto nuestro bienestar es uno que no puede manifestarse, que no puede hacerse presente en independencia y en divorcio de el de la colectividad. ¿Eso sería el agradecimiento? La gratitud hacia todos, directa o indirectamente, porque de ellos depende nuestro bienestar. Por ejemplo, simplemente piensa en una actividad nimia en la que jamás inviertes atención alguna cuando prendes un switch. Es algo que tomas por dado, ¿no? Y de pronto se hace la luz. Pero ¿de qué depende que ese switch funcione? Y que la electricidad llegue y que te dé luz o calor o sustento. Pues ¿cuántas personas participan en ese proceso? Imagínate, o sea, si lo concibes es verdaderamente extraordinario. Porque no es una, ni dos, ni tres, ni cinco, son cientos y cientos de individuos que participan con diferentes actividades que eventualmente se expresan con el hecho de que al mover un switch tú puedas tener luz.
lo que absolutamente tomas por dado en tu vida cotidiana. Y así cuando vas, por ejemplo, al supermercado y estás introduciendo alimentos que necesitas en tu canasta, nunca piensas de dónde vienen. Tenemos esta noción, pues en buena medida muy miope, muy ingenua, de que esos alimentos y todo lo que está ahí en la estantería del súper es autogenerada, ¿verdad? Como que aparece en el súper de forma espontánea y sin la intervención de ningún factor, agente o causa y condición. Pero cada uno de esos productos, y cuántos cientos, si no es que miles de los mismos hay en un supermercado, todos estos son consecuencia de la bondad de otros. ¿Cuántos otros? Innumerables. Recuerdo hace muchos años que nos visitaba por vez primera el colegio monástico de Drepung Loselen, hace como 31 años más o menos, ¿no? Que los trajimos por vez primera. Y llevamos al que era la cabeza de este grupo, que más tarde, años más tarde, hace poco tiempo, se convirtió en el Ganden Tripa. Ganden Tripa es la cabeza del linaje Gelugpa del budismo tibetano, al que pertenece su santidad el Dalai Lama en buena medida. Una posición muy importante dentro de la estructura espiritual de la cultura tibetana en general. Y bueno, recuerdo que después de el evento que habíamos para ellos organizado, un concierto de artes sacras tibetanas, en la sala Olin Yolisli, ¿sí? En el sur de la Ciudad de México, los llevamos a cenar a pues un restaurante de tacos, ¿no? Y me acuerdo que el que se convertiría en el Ganden Tripa, en el sustentador del trono de Ganden, el monasterio primero de la tradición Gelugpa del budismo tibetano en el Tíbet central, al tener entre sus manos un plato con tacos, me acuerdo que se dilató enormemente en comerlos, ¿no? Y los tomó en su mano, y los tuvo en su mano un buen tiempo, y por un momento pensé que quizá había cometido un error y los había llevado a un lugar en donde la comida no le agradaba de forma alguna, y entonces me atreví a intervenir al ver pues esta demora, y le digo a este pues monje, le digo que si no es de su agrado esa comida, no tiene de ninguna manera que preocuparse, que con gusto pues pedimos algo que lo sea, ¿no? Entonces me dijo, no, por el contrario, es algo que se ve delicioso y siento que me va a gustar mucho. Y yo le decía, ¿y entonces por qué la dilación en consumirlo? Y decía, porque antes de introducirlo a mi boca, pienso en todos los que han participado, directa o indirectamente, en su elaboración, y de los que mi nutrimento depende, de los que el fortalecimiento de mi cuerpo es responsable, y quiero generar una actitud de apreciación, gratitud y una determinación de reciprocar la bondad que han tenido conmigo. ¿Y cuál es la mejor manera para lograr este objetivo? La consecución de la plenitud del despertar en su beneficio. ¿Sí? Todo esto antes de darle una mordida a un taco. ¿Sí? Una mentalidad que nos permite vincularnos a la totalidad del entorno del que en realidad, te des o no cuenta, dependes. En contraste, nosotros tenemos esta idea cuando estás comiendo que lo que consumes, vuelvo a insistir, aparece de la nada, ¿verdad? De forma espontánea y natural, sin que nadie haya participado en su elaboración. Y así con todos los elementos de los que nuestra vida depende, ¿verdad? El silloncito en el que están ustedes sentados, ¿cuántos han participado en su elaboración? Las alfombras, ¿verdad? Las sillas, en fin, absolutamente todo. Y sin pretender a través de esta aproximación llegar a una especie de absurdo, lo único que se plantea es, pues precisamente reflexionar acerca de cómo nosotros dependemos de los demás, cómo no existimos como islas y entidades aisladas, y generar un sentido de apreciación y una determinación de reciprocar, de devolver la bondad que de otros hemos recibido. ¿Se entiende esta idea? Muy bien. Al mismo tiempo, la tradición budista señala que esa actitud, el deseo de devolver
la gratitud, ¿verdad? El mantener metafóricamente en flujo la bondad, pues es algo que se siente muy bien, en oposición a la expresión contraria de esta mentalidad, que es la del egoísmo. ¿Cómo te sientes cuando tienes que estar constantemente defendiendo el yo, tu territorio, tus posesiones, tus prioridades? Pues es una mentalidad paranoide, ¿verdad? En donde constantemente te sientes amenazado por otros que concibes, pues lo que buscan y pretenden es quitar lo que te pertenece. Es una mentalidad que nutre un sentido de escasez y de pobreza. Ahora, la contraria, la mentalidad de la abundancia, la mentalidad del dar, la mentalidad del reciprocar, la mentalidad de la generosidad, ¿cómo se siente? ¿Cómo te experimentas cuando esa es, digamos, tu estructura mental y emocional? Te sientes muy bien. No hay nada más bonito y más satisfactorio que dar, si lo piensan, y ver que lo que damos tiene un efecto positivo sobre otros. Se siente maravilloso ser altruista. El compartir, el amar, el conectar. ¿Y por qué? Bueno, esto es interesante. La tradición budista dice, se siente bien porque trátase de una mentalidad que emerge en concordancia con la realidad. ¿Y por qué emerge en concordancia con la realidad? Porque emerge del entendimiento de la interdependencia de todos los seres sensibles y los factores de la existencia en términos generales. ¿Sí? Todos estamos, directa o indirectamente, vinculados y conectados los unos a los otros. ¿Sí? Y es en ese sentido que somos expresiones de la interdependencia. Y porque estamos conectados, porque hay una relación entre nosotros y los que nos rodean, pues es fundamental y esencial el que nos ocupemos de otros, de su bienestar. Conectar con estos a través del espíritu del altruismo, expresando precisamente la manera en que las cosas son, más allá de la ilusión, y esto es muy importante, de la separatividad, que nutre y sustenta mucha de nuestra actividad vital. ¿Sí? A menudo se dice que nosotros somos algo así como una especie de frecuencia compartida en oposición a una antena individual. Nos concebimos como una antena individual, pero somos una frecuencia compartida. Y el amor, pues representa el flujo natural o el crecimiento natural de la sabiduría de la unidad, de la interdependencia de todos los organismos, mientras que el odio, la agresión, pues representa el crecimiento artificial o no natural de, pues, el delirio, podría decir, o la confusión o la ilusión de la separatividad. ¿Sí? La tradición budista también plantea que la chispa del altruismo está presente en todos nosotros. En realidad la conocemos, aunque no la fortalezcamos. Y esta es la razón por la que aquí lo que se busca es que nosotros profundamente la contemplemos, la analicemos, la exploremos, ¿sí? Entendamos cómo opera y funciona para podernos liberar, para podernos extraer del samsara. Y al hacer esto, enraizados precisamente en la mentalidad de la bondad, el amor y la compasión, nosotros podremos llevar a cabo una hazaña, dar el más importante brinco evolutivo, ¿verdad?, en el proceso de transformación al que se ve sujeto un organismo vivo, dotado de conciencia, de existencia, ¿sí? Literalmente, el tránsito entre el Homo sapiens al Homo empathicus, ¿sí? Palabra latina que quiere decir precisamente la de el individuo que puede establecer vínculo y relación con todo y todos los que le rodean. ¿Sí? ¿Se entendió esta idea? Esto es importante. Al mismo tiempo piensen en esto.
Comúnmente, cuando interactuamos con otros, lo hacemos edificando 3 grandes categorías en las que insertamos a los demás, ¿no? Amigos, enemigos, extraños o indiferentes, ¿sí? Ahora, cuando así percibimos a los demás, cuando percibes a alguien como un amigo o lo percibes como un enemigo, ¿qué piensas nutre y sustenta ese punto de vista? ¿Por qué concibes a alguien es amigo? ¿O por qué infieres es un enemigo o es del todo indiferente? Concibes por cualidades y características del otro, ¿no? O el comportamiento que el otro tiene para tu persona. Así que tú evalúas la condición del otro en dependencia tan solo de la manera en que éste se comporta contigo, por lo que el referente elemental con base en el cual construyes esa categoría es una autocentrada y egoísta. Así que una mentalidad en buena medida narcisista, ¿verdad? Al mismo tiempo concibes que el amigo es amigo por sí mismo y de su propio lado. Y no te das cuenta que esa condición depende, es detonada, es propiciada enteramente por la manera en que tú percibes y concibes al otro. Igual el enemigo, e igual el que te parece indiferente, no lo es por sí mismo, es de su propio lado, como expresión de una condición intrínseca. Nadie es indiferente intrínsecamente, nadie es amigo intrínsecamente, nadie es enemigo intrínsecamente. Tan es así que un amigo es enemigo a otros, un enemigo es amigo a otros, y un enemigo o amigo es indiferente para otros. Y para nosotros mismos, trátanse de circunstancias y condiciones que cambian constantemente. Sí o no, el amigo puede fácilmente convertirse en enemigo. El enemigo puede transformarse en amigo. El enemigo y amigo pueden hacerse indiferentes. Y el que nos es indiferente puede hacerse amigo y enemigo. Y esto muta y cambia con el paso del tiempo. No es permanente. A diferencia de cómo lo concebimos. Porque tú piensas que el amigo va a ser siempre amigo. Como también concibes que el enemigo será siempre enemigo. Y que lo es en total autonomía e independencia de tu persona. Todo esto es falso. Una apreciación equívoca, incorrecta, tergiversada, parcializada, que precisamente a través de estas herramientas lo que pretendemos y buscamos es corregir y alterar. Y bueno, esto nos conduce al cuarto y último razonamiento de esta técnica, que les decía es una muy práctica y aplicable para la mentalidad occidental, materialista y cientificista, porque no demanda el que introduzcamos en la misma ningún tipo de idea espiritual, que introduzcamos ninguna concepción metafísica de la naturaleza, de la conciencia y la vida, simplemente opera con base en explotar el principio de la interdependencia, que es uno que todos y cualquiera entre nosotros puede atisbar con relativa facilidad, primero intelectualmente y después lo que se busca de forma directa e intuitiva. Bien, y el cuarto razonamiento precisamente culmina con uno de los nombres que empleamos para describir esta técnica de meditación, el intercambio del uno por el otro. El corolario de igualar el uno con el otro es poder intercambiar al uno con el otro. Ahora, quizá ese lenguaje no es del todo claro y vale la pena también pues dilucidarlo con un poquito de mayor detenimiento. ¿Qué quiere decirse por intercambiar el uno con el otro? Algo muy simple, aprender metódicamente a ponerte en los zapatos de otro. ¿Sí? ¿Y qué ganas con ponerte en los zapatos de otro? Bueno, un descubrimiento que es increíblemente profundo y estructural. Una expresión, ¿verdad?, de la matriz de la sabiduría, hasta podría decir de la perfección de la sabiduría. Y es entender la estructura de radical relatividad que anima la totalidad del entorno cognitivo con el que convivimos. Ok, eso suena muy complicado, pero ¿qué quiere decir? Es muy simple. Descubrir que tu punto de vista es parcial y subjetivo, en oposición a la concepción que ordinariamente abrazas y tienes de tu punto de vista, al que señalas como objetivo y totalizador. Tienes la absoluta certeza de que tu forma de ver al mundo y a otros es absolutamente correcta, absolutamente objetiva, ¿verdad?
y que no emerge en dependencia de toda variedad de estructuras de subjetividad, ¿sí? Que van hasta o están influenciadas inclusive por el humor con el que amaneces, ¿sí? Porque cuando amaneces de buenas, tienes una natural tendencia en ver en todos un amigo. Y cuando amaneces de malas, muy probablemente en ti se exacerbe una mentalidad paranoide, donde piensas que todos quieren quitarte lo que tienes, hacerte daño o buscan alguna ventaja en tu persona, ¿sí? Ahora piensen en cómo esa mentalidad autocentrada y egoísta, en realidad no nos es endémica. Vean, por ejemplo, una madre. Cuando una persona, comúnmente, no todas, pero la mayoría, tienen familia, experimentan de forma espontánea, intuitiva y natural un cambio de punto de vista, precisamente del autocentrado y egoísta que solo ve por uno, por tu bienestar, por tu entretenimiento, lo que fuere. Ahora, automáticamente, como si se prendiese un switch espontáneamente, tú abrazas el bienestar del otro por encima del de ti mismo. Esto es lo que le sucede a una madre, automáticamente, ¿verdad? Eso quiere decir que en nosotros está presente esta habilidad, esta capacidad de empatía y de bondad y compasión hacia los demás, ¿sí? Y en el momento en que nosotros comenzamos a experimentar precisamente empatía, y lo hacemos sin ningún tipo de motivo ulterior, pues vamos a debilitar y a cesar la autopreocupación o la obsesividad con la que vivimos, la generación de toda variedad de karmas negativos que producen y son causa esencial de nuestro sufrimiento. Se va a colapsar literalmente el muro de la confusión en el individuo. Y vamos a ver y a experimentar el mundo desde una perspectiva mucho más realista, una multidimensional. La realidad no existe como solo a mí aparece. Existe, ¿verdad?, en consecuencia de cómo aparece a la colectividad. ¿Sí? ¿Se entiende esa idea? Ponerte en los zapatos del otro. Eliminar ese dique de egoísmo y la mentalidad autocentrada. ¿Para qué? Para que nosotros pueda fluir a manera espontánea y natural la bondad, el amor, la compasión, el regocijo, la imparcialidad, lo que conocemos como los 4 pensamientos inconmensurables. ¿Y esto en qué culmina? ¿O cuál es el corolario de estos 4 razonamientos? Una especie de reciclamiento energético, que es lo que conocemos como la práctica del dar y el tomar, el Tonglen. ¿Sí? Entonces recuerden que en la estructura clásica de la meditación budista tibetana, la práctica del Tonglen, para que sea del todo eficaz o pueda serlo de forma óptima, debe de ser precedida de esta técnica de meditación, la meditación de los 4 razonamientos para igualar el uno con el otro de el gran Shantideva. ¿Sí? O sea, hay que reflexionar en cada uno antes de hacer la práctica de todo. Óptimamente. Empiezas por reflexionar acerca del cómo todos los seres estamos vinculados por una igualdad, por un elemento de comunalidad, y es el hecho de que todos, sin excepción, buscamos ser felices y dejar de sufrir. Lo merecemos. Y en ese contexto nos comprometemos de forma personal e individual a emprender las acciones necesarias para propiciar el bienestar y la felicidad de otros y disminuir su sufrimiento. Pero también que entendemos que nadie da lo que no tiene. Y en ese contexto tenemos que empezar ¿por quién? Por uno mismo. Por desarrollar esa actitud de bondad, amor y compasión para uno, para también poder extenderla a los demás. Después reflexionas acerca del costo que ha tenido, por ejemplo, el egoísmo en tu vida, la mentalidad autocentrada. Después, cuáles son las ventajas de una mentalidad altruista. Después, aprendes a colocarte en los zapatos de otros y tratar de entender cómo es que el mundo y sus apariencias a ellos se presentan, no para justificar su conducta, que puede ser en efecto profundamente dañina o neurótica, pero para entender la matriz de la que emana, que es la misma matriz de la que emana
la energía para la totalidad de tus diferentes actividades vitales, la búsqueda, el deseo, la aspiración de bienestar y felicidad y la trascendencia del dolor y el sufrimiento. ¿Verdad? Y entonces al ponerte en los zapatos de otros, ¿qué naturalmente adviene y emana a ti? La bondad, el amor y la compasión. Los pensamientos inconmensurables, que representan un salto enorme evolutivo porque te permiten abandonar la jaula del egoísmo y poder acceder a la libertad del altruismo. Porque la mentalidad altruista, la del dar, es una mentalidad abierta, mientras que la mentalidad del egoísmo es una mentalidad cerrada, estrecha y muy limitada. Y en ese contexto ejecutas la práctica del tomar y el dar. Te es natural intentar tomar a través del uso de tu imaginación las dificultades, conflictos y problemas del otro, purificarlos y después irradiar claridad y bienestar a ese y a esos que te rodean, amigos, enemigos y extraños, entendiendo, insisto, que esas categorías son del todo artificiales, meras imputaciones de la conciencia del individuo que las proyecta sobre los demás. ¿Sí? ¿Se entiende esta idea? Bien, pues esa es la técnica de los 4 razonamientos. Y sería lindo, si me permiten, que la hagamos rápidamente, aunque sea en una versión sucinta. ¿Ok? Vamos a explorarla, intentar llevarla a cabo. Hoy hicimos como meditación central la práctica del Tonglen. Entonces empezamos por el final, ¿sí? El principio es esta técnica, la de los 4 razonamientos. Hagámosla, aunque sea de una forma muy sucinta esta noche. ¿Ok? Entonces, una vez más, como preámbulo, tratemos de fortalecer la atención y la concentración y aquietar el diálogo interior. Coloquemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Cualquier idea, cualquier sensación o estímulo que en nosotros surja la observamos y liberamos. Conscientemente la dejamos pasar, la liberamos y así volvemos nuestra atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Y ahora transitemos a la práctica de los 4 razonamientos, comenzando por el primero. Igualar el uno con el otro. Cuando el Dalai Lama enseña públicamente, a menudo simplifica esta conexión a manera perfecta, comunicando cómo todos los seres humanos por naturaleza deseamos bienestar y felicidad, evadir el dolor y el sufrimiento. Esta es la dimensión y el sentido en el que todos somos iguales, en este nivel o dimensión fundacional. Cuando tenemos sed, deseamos agua. Cuando experimentamos dolor, buscamos alivio. Todos en este planeta, toda criatura sintiente es igual en este sentido. Desean evadir el sufrimiento, asegurar bienestar y felicidad. Lo merecen. Reconozcamos cómo nuestra cultura tiende a exacerbar el sentido de la individualidad.
en detrimento de la colectividad. Y una vez que nosotros establecemos esa distinción entre el yo y el otro, también creamos las identificaciones grupales y la exclusión. Por eso es importante igualar el uno con el otro. Si lo piensan, la actividad primaria de las más excepcionales personas que han existido en la historia de la humanidad, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, Milarepa, Tsongkhapa, tantos otros más. ¿Qué es lo que todos dicen? Somos iguales en el sentido de que buscamos y merecemos vivir en paz y en tranquilidad. Es cierto que las diferencias entre nosotros existen, pero no son estructuralmente importantes. Recuerden que igualar el uno con el otro es lo mismo que pensar que todos los seres han sido nuestras madres o han sido parientes nuestros. Pero lo hacemos centrándonos en el principio de la interdependencia, que nos ayuda a comprender al nosotros en oposición a solo el yo. Reconozcamos cómo nuestras relaciones se centran en 3 categorías: amigos, enemigos y extraños. ¿Por qué tenemos afecto por nuestros amigos? ¿Por qué no tenemos interés en los que nos son indiferentes? ¿Por qué despreciamos y odiamos a los enemigos? El criterio fundamental con el que construimos estas ideas y conceptos es cómo experimentamos a estas personas en relación a la manera en que se comportan hacia nosotros. Por lo tanto, esta es una expresión de narcisismo. Una mente orientada al interés por uno mismo. Y reconozcamos cómo estas personas aparecen a nosotros como entidades fijas, pero no lo son. Un amigo puede convertirse en enemigo, un enemigo en amigo y así subsecuentemente. Nosotros co-creamos la experiencia de estas relaciones. No existen, independientes a la percepción que de ellas tenemos. Y así, para ser más amigos que enemigos, debemos de purificar nuestras proyecciones de diferencia, de aferramiento, de repulsión. Y la conciencia es una herramienta maravillosa para hacer esto. Y así, al igualar el uno con los otros, nos entrenamos a ver más allá de las apariencias, a reconocer que todos somos iguales en el sentido de existir como sistemas abiertos. El reconocer este entendimiento también nos permite entender que todos tenemos valor inherente. Y así reflexionemos también acerca de las desventajas del egoísmo, de la mentalidad del yo, del para mí, del mío, y cómo nos conduce a la fantasía de la separatividad. Veamos cómo la aflicción primaria es esa mentalidad, la autocentrada y egoísta, que nutre nuestras aflicciones mentales y emocionales. ¿Qué derivamos del egoísmo? ¿Cómo nos hace sentir? ¿Produce una sensación interna de tranquilidad y bienestar? ¿O de paranoia y nerviosismo? Y reflexionemos acerca de las ventajas del altruismo. ¿Cómo se siente bien ser agradecidos, el devolver lo que obtenemos, mantener la bondad en movimiento, compartir el amor,
nuestra conectividad. ¿Por qué? Porque esta es una expresión de la realidad. Estamos así experimentando la realidad en sí misma. Y finalmente coloquémonos en los zapatos de otros. Voltear nuestro corazón de adentro hacia afuera. Cambiar nuestro flujo energético de aquel centrado en la autopreocupación a la preocupación por otros. Ponernos en los zapatos de otros. Acceder a su calidez y su humedad humana. Estamos diseñados de esta manera. Les daba el ejemplo de una madre y cómo espontáneamente experimenta la preocupación por sus hijos por encima de la propia. Gradualmente podemos expandir este sentimiento para que abrace a todos. Y en el momento en que experimentemos esta mentalidad de empatía, sin ninguna meta autocentrada de por medio, podremos cesar nuestro egoísmo, la ejecución de karma negativo y su consecuencia, que es el sufrimiento. El dique de la autoobsesividad, de la importancia personal, se colapsará. Y podremos aprender a ver el mundo desde muchas otras perspectivas, las perspectivas de los demás. Y generemos la determinación de trascender el egoísmo y de cultivar la mentalidad trascendente altruista. Y descansemos en esa conclusión por un momento, libres de elaboración. Y así terminemos por dedicar el mérito y deseemos que cualquier potencial positivo que a través de este medio en nosotros haya surgido, sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales y trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Y que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio especial beneficio, sino en el de aquel de los que nos rodean. ¿Así es? Así es. Así es. Que va de ñoto talamazan de jujunito a de chamado pade salago pasho. Chanchop sencho rinpoche ma que pana chechuchi che panyampa me payankong ne kung dupa washo ma hum benze grupe ma se dijun. Muy bien, pues muchas gracias. Esta es la última sesión que tenemos este 2021, este año. Estamos ya todos por entrar en el periodo vacacional de fin de año. Y bueno, pues todavía estaremos en labores esta semana, pero a partir de la semana próxima pues tendremos nuestro periodo anual de descanso hasta el 3 de enero. Así que nosotros nos veremos el día 4 aquí de nueva vez. Espero que sigan acompañándome presencialmente. La verdad que supera con mucho el hacerlo a manera virtual, ¿sí? Y ojalá poco a poquito, en el transcurso de los primeros meses del año próximo, pues todas nuestras actividades se regularicen y espero que podamos volver a una vida más o menos natural. Muchas gracias, que tengan feliz año, felices fiestas, que estén contentos, que descansen, que disfruten a su familia, que es lo más valioso que tenemos. Y nos veremos, espero, muy prontito en un par de semanas. ¿Ok? Muchas gracias y gracias por venir. Síganse cuidando y nos veremos pronto. Gracias.